bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un artículo que salió en la revista New England Journal of Medicine en su edición del 9 de diciembre del 2025, que compara la ketamina con el etomidato en la intubación de pacientes críticamente enfermos. Este es un tema sumamente importante porque, como ustedes saben, en los últimos años ha habido un esfuerzo bastante importante, significativo, de mejorar la seguridad alrededor de la intubación endotraqueal. Hoy en día sabemos que la forma de intubar a un paciente en la mayoría de los casos consiste en un procedimiento que se conoce como la inducción en secuencia rápida, que es la administración de dos tipos de agentes diferentes que en combinación llevan al mejor escenario para que el operador pueda intubar al paciente y minimizan las complicaciones que pueden ocurrir asociadas a este procedimiento. Y estos dos agentes son un agente de inducción, un agente hipnótico, un agente que va a dormir el paciente, y por otro lado, un bloqueador neuromuscular que lo que hace es paralizar al paciente. Este artículo trata el tema del agente de inducción. La combinación de estos dos tipos de agentes, un agente de inducción y un bloqueador neuromuscular, es la combinación que da la mayor cantidad de éxito en el primer intento. Y eso es importante porque minimiza que pueda darse otras complicaciones como resultado de un procedimiento que se está retrasando mucho, como por ejemplo hipoxia, hipotensión, acidosis, etc. Entonces, la selección de estos agentes es importante porque sabemos que los agentes de inducción que existen tienen varias propiedades. Y cuando yo hablo de agentes de inducción, típicamente no encuentro tan necesario hablar a veces de las dosis. Pero las dosis son bien importantes porque si no usas la dosis correcta, pues entonces no vas a tener el efecto deseado. Y hay veces que las excusas, o una de las excusas que más he escuchado para no usar la dosis correcta es a veces la aparición de efectos secundarios. Ejemplo, no usar una dosis de inducción apropiada porque tienen miedo, por ejemplo, a la hipotensión. Y es un miedo real, es un miedo que podemos quizás hasta anticipar que en este paciente va a ocurrir o ya está ocurriendo. Pero por otro lado, si no le estás dando la dosis correcta, no vas a tener el efecto que estás buscando. Este artículo no compara dosis, no está hablando una dosis mayor, una dosis menor, pero lo que estoy trayendo es que la preocupación de cómo el uso de X agente, ya sea los que estamos discutiendo aquí hoy o en el pasado, otros agentes que que no son prácticos hoy en día. Un agente, por ejemplo, que no sería el tan práctico, considerando muchas opciones mejores, sería el midazolam, por ejemplo. Yo sé que eso es lo que en algunos lugares hay y no estoy diciendo que eso no pueda funcionar, pero teniendo mejores alternativas, eso es un agente que tarda mucho y en las dosis apropiadas, o sea, tarda mucho su efecto, el tiempo para hacer efecto, y en dosis apropiadas de inducción va a llevar a hipotensión. Pues precisamente cuando estamos hablando de estos agentes, algunas propiedades importantes vale la pena recordar o resaltar. Porque en las dosis, para eso están las guías. Déjate llevar por alguna guía que te diga cuál es la dosis. Y esto no debe ser entonces un asunto de interpretación, a menos que no haya un interés en hacer un ajuste por alguna razón. Si nos estamos dejando llevar por lo que las guías del uso de estos agentes recomiendan, pues tenemos una dosificación apropiada. Por ejemplo, en la ketamina de 1 a 2 miligramos por kilo. En el caso de etomidato, 0.3 miligramos por kilo. Tenemos una referencia directa de cuánto es lo que se debe estar utilizando, y muchas veces esto aplica peso ideal. Donde existe un espacio para aprender algo que debemos tener en mente a la hora de hacer un procedimiento como este, son aquellas propiedades de
el tiempo que le toma a la gente entrar, el tiempo que te da el efecto deseado y también el efecto hemodinámico que puede tener estos agentes en el paciente. Y ahí es donde entramos en algunos nombres famosos, como por ejemplo el Propofol. Propofol es un excelente medicamento, entra bien rápido, sale bien rápido, pero tiene un efecto hemodinámico bien significativo. Es prácticamente como ya escuché una vez en una conferencia, un antihipertensivo con propiedad anestésica. En otras palabras, te va a bajar la presión más que nada, más que todo lo que está haciendo por el paciente. Obviamente no es un antihipertensivo, lo que quise decir es que tiene un efecto en la presión. El Propofol le va a bajar la presión a cualquiera. Entonces, estamos hablando de un paciente que ya está séptico, que está hipotenso, que está en shock cardiogénico, que está en shock hipovolémico. No es el agente ideal. Y por eso es que decimos, no existe un único agente que sea ideal para todos los pacientes, pero considerando que las complicaciones como por ejemplo hipotensión son relativamente comunes, pues ahí es donde empieza a aparecer cierto favoritismo por algunos agentes que tienen un perfil hemodinámico sumamente estable. Aquí es donde entra la ketamina y el etomidato. Así que estos no son los únicos dos agentes que existen y pueden utilizarse otros agentes bajo otras circunstancias, pero para el grueso de los encuentros, especialmente en una emergencia, estos dos agentes son los que tienen un excelente perfil hemodinámico y si tienes la oportunidad de tener otros también, pues perfecto, pero ciertamente por lo menos uno de estos dos o los dos los debes tener. Y en los últimos años, pues la ketamina ha salido, como diríamos en Puerto Rico, hasta en la sopa. Ketamina para la intubación, ketamina para el dolor, ketamina para la epilepsia, ketamina para psiquiátricos, ketamina para todo. Todo se puede manejar hoy en día con ketamina. Y no solamente le encontraron la utilidad en un gran número de escenarios, sino que también muchas de las preocupaciones que se tenían de la ketamina se han demostrado que no son clínicamente tan relevantes como antes se pensaba. Por ejemplo, se pensaba que no se debía utilizar la ketamina en pacientes con presión intracranial aumentada porque había un efecto quizás iatrogénico. Y eso se ha demostrado que no exista el aumento, sino que clínicamente hasta inclusive puede ser hasta beneficioso. Así que todas las complicaciones o las contraindicaciones que se habían atribuido o se habían declarado, hoy en día se han ido eliminando una tras otra y prácticamente la ketamina ha surgido como un excelente agente. Una de las propiedades que tiene para efectos hemodinámicos es que produce cierta liberación de catecolaminas y eso ayuda, catecolaminas endógenas, y eso no es que sea un efecto, no es que sea un vasopresor, pero si le estás dando este bump de catecolaminas al paciente, pudiera haber inclusive un leve aumento en la presión sanguínea de un paciente que está dando catecolaminas. Ojo, esto solamente aplica en un paciente que ya no está en máxima liberación endógena. Y voy a regresar a esto un poquito más adelante. A una persona que no está liberando catecolaminas de forma espontánea, el darle ketamina va a provocar un poco de liberación y eso va a tener un efecto sumamente estable e inclusive puede aumentar un poco la presión sanguínea transitoriamente. Así que la ketamina actúa rápido, tiene un excelente perfil hemodinámico y se ha considerado como un agente inclusive de primera línea en pacientes que estén hipotensos, inclusive antes de la intubación, por diferentes razones, incluyendo el escenario de pacientes de trauma, sépticos, etc. Por otro lado, tenemos el etomidato. La particularidad del etomidato también entra bien rápido, sale bien rápido y tiene un perfil hemodinámico excelente. Una de las preocupaciones históricas con el etomidato es que suprime la producción de corticosteroides por parte de las glándulas adrenales. Entonces, esto es importante porque los pacientes que están en shock necesitan, bueno, en términos generales, cualquier vasopresor, el cuerpo necesita corticosteroides para que los vasopresores puedan hacer efecto.
Entonces, no es que las adrenales no estén funcionando, es que en un paciente que está en shock, la cantidad de vasopresores o catecolaminas endógenas y que se le están administrando puede ser más alta que lo que las adrenales pueden producir esteroides. En otras palabras, las adrenales tienen una insuficiencia relativa. No es que no están produciendo, es que no pueden suplir la demanda. Y el etomidato se sabe que suprime aún más las adrenales. Entonces, la preocupación es que si le estás dando etomidato a un paciente que está, por ejemplo, en shock séptico, pues básicamente le estás diciendo va a necesitar catecolamina. Y el estudio sobre catecolaminas en pacientes con shock es viejísimo. Corticus en el 2008 demostró que no es necesario darle esteroides a todos los pacientes que están en shock séptico, pero sabemos hoy en día que si tienes un paciente que está en un estado refractario, posiblemente se puede intentar la suplementación con corticosteroides, 200 miligramos al día, divididos quizás en 50 miligramos 4 veces al día, cada 6 horas, puede quizás ayudar a darle ese pequeño bump a la efectividad de esos vasopresores y hacer que no haya esa vasoplegia. Cuando esa sea la causa, ¿verdad? Pueden ser otros los problemas, pero se puede considerar esto como una alternativa. Y voy a regresar a esto un poquito más adelante, porque una de las cosas que van a ver es que ambos grupos acabaron recibiendo esteroides en la misma proporción, esteroides suplementarios. Así que la preocupación histórica ha sido que si el paciente está séptico, está en shock séptico, no se utilice etomidato por la supresión de las glándulas suprarrenales, las adrenales. Entonces, la pregunta entonces es, ¿cuál de estos dos agentes se debe utilizar? Y este estudio evaluó eso en 14 lugares en combinación de salas de emergencia y unidades de cuidados intensivos en 6 hospitales diferentes. Fueron solamente en los Estados Unidos y no incluyó ningún paciente de trauma. ¿Cuáles fueron los resultados? Que no hubo diferencia en 28 días, en la mortalidad de 28 días. No hubo diferencia significativa entre el uso de ketamina y el uso de etomidato. Pero sí hubo una diferencia en el colapso cardiovascular asociado al uso de estos medicamentos. Hubo una mayor incidencia de problemas hemodinámicos en el uso de ketamina versus el etomidato, especialmente en pacientes que ya estaban sépticos o que tenían una puntuación alta de Apache, que es la puntuación de fallo multiorgánico. Probablemente algunas personas habrían pensado que en estos pacientes la ketamina pudiera haber sido, pudiese tenido un mejor resultado. Pero por otro lado, hay cierto sentido, por lo menos yo le veo cierto sentido al hecho de que si tienes un paciente ya en máxima liberación endógena de catecolaminas, como lo es el paciente que está, por ejemplo, en fallo multiorgánico o está en shock séptico, no vas a tener ese beneficio de esa liberación inducida por la ketamina, porque ya el cuerpo lo está haciendo. Y si el cuerpo, a pesar de que lo está haciendo, ya este paciente está mostrando un cuadro de hipotensión, la ketamina no va necesariamente a contribuir o ayudar en esto de ninguna manera. Y esto no significa que estos pacientes no se deban tratar de forma proactiva o pretratar, inclusive con vasopresores, o tener agentes, bolos de vasopresores listos para que tan pronto se induce, si ocurre la caída abrupta de la presión, rápido se puede reaccionar. Eso es parte de la estrategia. La pregunta es si podemos mitigarlo con el escoger un agente en particular, uno sobre el otro. Y aquí el etomidato tuvo una ligera ventaja, pero estadísticamente significativa.
Algunos otros resultados ¿verdad?, de los números que presenta el estudio que quisiera mencionarles, la videolaringoscopía fue el método en el 95% de las intubaciones en ambos grupos. Nuevamente, la videolaringoscopía es el método primario, es la herramienta primaria de inducción, o sea, de intubación hoy en día. En la mayoría de los lugares que tienen este tipo de herramientas, no se está utilizando el laringoscopio tradicional para la intubación en este tipo de pacientes, y es importante que desde el punto de vista de educación se incorpore esto, porque no todos los videolaringoscopios tienen la misma geometría, y cuando estamos trabajando, por ejemplo, con videolaringoscopía hiperangulada, la técnica es un poquito diferente, y requiere un estilete y requiere una serie, unas pequeñas modificaciones que no es una traducción directa de la laringoscopía tradicional, de la laringoscopía directa al operador que está utilizando un videolaringoscopio. Pero entiendan que es importante, existen videolaringoscopios con geometría estándar, y eso también puede ayudar en la transición para el que lo necesite. Otro dato que encontré interesante es que en este estudio la preoxigenación principalmente se llevó a cabo por mascarilla de no reinhalación, y en otro episodio anteriormente hemos hablado de que el estudio Preoxy demostró que la intubación que se preoxigena con presión positiva no invasiva previo a la intubación tiene mejor resultado. Ciertamente, si la preoxigenación se logró, pues bueno, si se logró con la mascarilla, probablemente no necesariamente significa que fue inferior en términos de el paciente que se logra preoxigenar efectivamente. Pero bueno, esa es una discusión de lo que podemos ver del estudio Preoxy anteriormente. Pero la implicación en este tipo de pacientes es que la intubación con presión positiva, o mejor dicho, la preoxigenación con presión positiva puede tener un efecto hemodinámico, porque el aumento en la presión intratorácica disminuye el retorno venoso, y en un paciente que ya esté susceptible, esa caída del retorno venoso puede ser el detonante de la crisis hipotensiva, o puede ser el elemento que, en combinación con la estimulación vagal y la ventilación con presión positiva subsiguiente, y el uso de los agentes y sus propiedades depresoras donde aplique, pues puede contribuir a la hipotensión perintubación. El 99% de los pacientes recibió un relajante neuromuscular, y rocuronio fue el más utilizado en el 69% de las intubaciones. Nuevamente, la inducción en secuencia rápida es la estrategia, y de los dos agentes, el rocuronio, este estudio no compara rocuronio con succinilcolina, pero es un dato, ¿verdad?, de la práctica en estos lugares. Y otro dato que encontré interesante es que casi un 50% de los pacientes recibió corticosteroides. Entonces, la pregunta que este estudio no contesta, pero quizás me hace pensar, bueno, si la única razón para no usar el etomidato es la preocupación por la supresión adrenal, en los pacientes que lo necesitan se les suplementa. Yo entiendo que no debe ser la razón para no utilizar el etomidato, aún en pacientes que sepamos que pueden tener una supresión, no una supresión, una insuficiencia relativa, como en los pacientes que están sépticos. Si este es el agente que tienes y es un excelente agente, pues ¿por qué no utilizarlo? Así que este estudio, una de las cosas que resalta es que la ketamina no es universalmente segura para prevenir la intubación, el colapso hemodinámico perintubación. Y quizás en algunos de estos pacientes el etomidato puede ser una opción mejor. No obstante, no significa que no se debe utilizar
la ketamina. Entiendan que el primary outcome era mortalidad de 28 días. Y si el primary outcome no se cumplió, los secondary outcomes no tienen tanta relevancia clínica. Es interesante evaluarlos, pero el primary outcome no se cumplió y el primary outcome era que hubiese una diferencia de mortalidad a 28 días. Ambos tuvieron la misma mortalidad a 28 días y eso hace que ambos sean excelentes agentes. Como siempre, es cuestión de tener en cuenta que no existe un único agente que sea seguro para todos los pacientes. Es bueno tener opciones y es bueno a veces poder anticipar ciertas complicaciones que en determinado grupo puede darse y puede darse con cualquiera de los dos agentes. No es que porque estás utilizando tomidato no vas a tener problemas en un paciente, por ejemplo, que ya esté al borde o en un compromiso obvio hemodinámico. Y en cualquiera de esos dos casos no hay excusa para no estar preparados, ya sea pretratando al paciente con vasopresores o tenerlos ready para poderlos implementar durante el proceso de la intubación si aparece una descompensación abrupta. Así que con eso los dejo en este episodio. Los invito a que vean las notas del episodio para que puedan ver el artículo completo y el blog post que tiene las referencias que les mencioné. Y también los invito a que se suscriban al podcast utilizando la plataforma que más les convenga, donde sea que lo están escuchando. Si lo están escuchando en la página, saben que pueden entrar a Spotify o pueden entrar a Apple y pueden buscarlo por ECC Podcast o por Gustavo Flores en la plataforma que más les convenga. Muchísimas gracias y nos veremos en un siguiente episodio. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.